Vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente entrevista. Ya está con nosotros el abogado Javier Barrios Bove. Vamos a hablar en este caso de una causa de 1978, pero que tuvo una resolución reciente la semana pasada, concretamente el 18 de octubre, cuando se dictó el procesamiento de el ex subcomisario Ricardo Zavala por el asesinato de Cecilia Fontana, madre del actual parlamentario Luis Alberto Heber, por la famosa causa de los vinos envenenados. Para entender qué pasó con toda esta situación, vamos a darle ya la bienvenida al representante legal de este caso. ¿Cómo te va, Javier? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Son más de 16 años que estás trabajando en esta investigación. Lo decía recién, una causa de 1978, en realidad, que es cuando se da el fallecimiento. ¿Por qué se demoró tanto en encontrar las pruebas y por qué ahora se llega a esta resolución de procesar a Zavala justamente? A ver, hagamos un poco de historia. Desde la época del homicidio tuvo una primera investigación, entre comillas, porque era algo simulado esa investigación. Incluso se trató de buscar los responsables entre los propios integrantes del Partido Nacional, pero quedaba claro para todos ellos que esto era un atentado político de la dictadura de ese momento. En el 85, con el restablecimiento de la democracia, se trató de retomar, incluso hubieron dos comisiones investigadoras en el Palacio, una vinculada a los homicidios de Sermán Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y otra vinculada a este homicidio. Ahí hubieron una serie de filtraciones, también quedó por el camino la investigación. En 2006, el entonces senador Carlos Julio Pereira, que siempre estuvo interesado en conocer la verdad y que se hiciera justicia, me pidió, mirá, ¿te animás a estudiar el expediente y ver qué se puede hacer? Ahí lo estudiamos. El expediente en ese momento tenía 3 piezas, o sea, 3 volúmenes, y tenía 50.000 agujeros porque había 50.000 cosas que no se habían, o líneas de investigación que no se habían analizado. Empezamos a trabajar, a obtener información tanto de los archivos que se habían logrado ubicar o la buena disposición del gobierno de ese entonces. Recuerdo al ministro José Díaz, que nos permitió ingresar a lo que era inteligencia policial, la División Nacional de Inteligencia, que estaba en el edificio de Maldonado y Paraguay. Ahí se obtuvieron documentos, entre ellos este que va a ser clave. Obtuvimos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la CIA. Fuimos trabajando durante mucho tiempo, básicamente descartando líneas de investigación, hasta que quedaron 2 muy firmes. Una vinculada con la autoría de las tarjetas y una vinculada con la preparación de las botellas, o sea, el introducir el veneno, que era un veneno común, la marca comercial era Fosdrin en ese momento, y el traslado de las botellas a las víctimas. Claro, eso devino en el fallecimiento, en este caso, de María Cecilia Fontana de Heber. Las botellas se dejaron en la casa de Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Por qué? Porque era la única casa. Las otras eran apartamentos. Entonces se podía presumir que capaz que el portero podía ver algo. Entonces se dejaron en una puerta de servicio, que era un lugar oscuro, de fácil acceso desde la calle, desde la vía pública, perdón, y los recibió la señora que trabajaba en la calle, en la casa, las entró y cada una tenía una tarjeta, una para Luis Alberto Lacalle, otra para Mario Heber, esposo de Cecilia, y otra para Carlos Julio Pereira. Julia Pou repartió esas botellas, y si bien cada uno después, por distintas razones, no bebió porque sospechaba algo, la de Mario Heber quedó en un lugar ahí en la cocina, y un día en el almuerzo Cecilia Fontana de Heber la abre, toma un sorbo y cae fulminada por el veneno que tenía esa botella. Como te decía, tuvimos 2 líneas de investigación, una era esa y otra era la de la caligrafía. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando, hubieron pericias contradictorias vinculadas a la caligrafía y referente a las huellas que se habían detectado en la botella. Las huellas se detectan en el 78, o sea, la policía técnica en aquel momento detecta 4 pares de huellas. Unas vinculadas a la calle Herrera, que tenían determinada lógica, porque cuando él manipula su botella, la que le llega a ellos, una vinculada al subcomisario Zavala, y otros 2 pares de huellas que por la forma en que estaban no eran completas, entonces no permitían decir es de fulano o es de mengano.
Ese documento que desde el 78 no apareció hasta 2006. O sea, no estaba en la causa judicial ni en la carpeta de investigación hasta 2006. Nosotros empezamos a trabajar con ese documento en la medida que se puso sobre la investigación. El Zavala fue encontrando distintas coartadas para justificar esa aparición. El fiscal en su momento que llevaba el caso entendió que no habían elementos para acusar. Se siguió trabajando en el expediente hasta 2018, que es archivado, y en 2020, con la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, con otros documentos u otros archivos que se encontraban, como el archivo Berruti y el archivo Castiglioni, la familia Heber Fontana me pide si podemos volver a hacer un reexámine del caso, y ahí nos reunimos con el fiscal Perciavale, que además tenía la posibilidad de que, como estaba centralizando todos los casos de lesa humanidad y no estaba compartimentado como antes, entonces algún dato que estaba en este caso podía servir para el otro y alguno que estaba acá para un tercer caso, y tener una visión completa de lo que había sido la represión a la dictadura a los distintos partidos políticos. Y reitero, el atentado político que tuvo que ver con estas botellas de vino envenenado, que iba dirigido a la cabeza del Partido Nacional, que era el partido que estaba, si bien estaba proscripto, era el que mayor visibilidad y mayor oposición a la dictadura hacía en 1978. ¿Había otros militares también involucrados en ese atentado? Sí, entendemos que sí. O Claro, sea, ¿qué sucede con el resto? Porque Zavala no lo pudo haber hecho solo, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo seguimos? A ver, hay que separar acá los elementos de convicción que podemos tener de los elementos de pruebas. Yo puedo pensar, y tenemos una idea acabada, y es parte del fundamento que establece la jueza en su sentencia, del móvil, de los posibles autores o los posibles grupos que fueron los autores intelectuales, y que hubo más de una persona. Sí, hubo un médico que preparó el veneno y lo inyectó. Hoy es muy común ir a una farmacia y comprar una jeringa, pero en el 78 era material quirúrgico, eran de vidrio y metal, se esterilizaban, no es como hoy que son descartables. Sabemos que hay una persona, que por lo menos era una mujer, la que escribió las esquelas, las notas que acompañaban, y hubo un operativo, como lo reseñaba, que trasladó esas botellas y tuvo toda la planificación. Pero ahí tenemos unos problemas, entre ellos el tiempo. El tiempo transcurrido, porque yo siempre digo, tenemos de esa época gente que esté viva, de esa época gente que esté viva y que esté con sus facultades plenas, gente que esté viva, que esté con sus facultades plenas y quiere hablar, porque también es lo que todos conocemos, que existe un gran pacto de silencio por parte de los militares y de los policías de la época, el órgano represivo, que sabemos que aún siendo procesados o en algunos casos condenados, no hablan, no son de aquellos que dicen, bueno, para salvarme yo o para conseguir una pena más leve, delato o involucro a otras personas. ¿Cómo Eso se no confirma ocurrió. que fue Zavala? ¿Cuáles fueron los elementos clave que permiten, después de tantas vueltas que tuvo esto y tanta justificación que él tenía para dar a entender de que no había sido, qué es lo que termina definiendo que sí es culpable? Como te decía, después del 2020, con una serie de documentaciones y el equipo dirigido por el fiscal Perciavale hizo una reconstrucción de cómo llegaron esa botella de la casa de las víctimas a la policía técnica, y si lo que se decía que había posibilidad de que durante la investigación Zavala hubiese manipulado, y por eso sus huellas, que era la excusa o la coartada que él daba, se probó por una serie de documentos, se probó por una reconstrucción que se hizo, que la única forma que él podía haber dejado sus huellas en esa botella era durante la preparación. Entonces, Perfecto, eso fue clarísimo. lo que permitió al fiscal estar convencido de solicitar el procesamiento con prisión de Zavala, y a la jueza decretar el procesamiento con prisión en calidad de coautor, por eso que decíamos que hubieron más de un implicado, de un homicidio agravado y un homicidio muy especialmente agravado, porque nuestro código del proceso penal, nuestro código penal califica así sobre todo el medio empleado. Y en este caso fue el veneno. ¿Por qué? Porque a diferencia de un arma, de un cuchillo, tú no lo ves, tú tomás una copa de agua, una copa, no te podés defender, está oculto.
Entonces eso hace más grave aún el homicidio y por eso la sentencia de la jueza. Y además hay que decir que ha pasado también mucho tiempo porque, por ejemplo, este procesamiento se debió haber dado en octubre del año pasado, pero la defensa del indagado estableció o planteó todos los argumentos jurídicos y todos los recursos posibles para ir demorando el proceso. En septiembre de este año llegamos a una casación sobre la Suprema Corte de Justicia por algunos artilugios que la defensa entendía importante o parte de la estrategia de su defensa. Y eso es otro tema muy importante, ¿no? Que todos los que están siendo juzgados por los delitos vinculados a la dictadura hoy tienen todas las garantías. Porque a veces se dice, no, porque es un fiscal, porque es un juez. En muchos de los casos ha habido un fiscal que acusa, un juez que entiende que es así, se ha pasado por los tribunales de apelaciones, que son 3 magistrados, y muchas veces llega a la Suprema Corte de Justicia, que son 5 magistrados. O sea, todas las garantías que en otra época no existían, hoy se le dan a estas personas, y cuando son condenados y queda firme, es porque no hay duda que fueron responsables. Doctor, esto fue planificado, no hay ningún tipo de dudas. ¿La investigación pudo establecer en algún momento el destinatario real? El destinatario real era el Partido Nacional y estas 3 personas. ¿Y esta, sí? Claro, porque era el triunvirato, era el órgano de conducción del Partido Nacional, que era quien mayor proyección ejercía sobre la dictadura. Recordemos que ellos eran los 3 líderes que estaban en el país. Y fuera del país estaba Wilson Ferreira Lunate, que también era quien conducía el país. Los que son mayores recordarán que Wilson mandaba cassettes con sus audios, con sus discursos, con sus propuestas y muchas veces con sus directrices para los compañeros, para sus correligionarios, para tomar medidas en Uruguay. Wilson Ferreira, con su lucha en el exterior, logró, por ejemplo, el embargo de armas de Estados Unidos a la dictadura uruguaya, lo que la famosa enmienda Koch. Wilson Ferreira fue al Congreso de Estados Unidos y logró lo que fue el recorte presupuestal en armamento de Estados Unidos. Entonces era el enemigo público número 1 de la dictadura. Y si habrá sido inédito este caso, Javier, que desde entonces, porque tuve la oportunidad de preguntárselo, la calle Herrera no acepta más regalos. Es decir, si uno va a una entrevista y le quiere dar alguna gentileza, él directamente ya no acepta por este mismo motivo. Y ya la última, si te parece, para redondear en relación a este caso también, ¿qué pasó que Zavala no se presentó a la audiencia? Porque alegaron problemas de salud, ¿fue por ahí la cuestión o no? Sí, esa fecha que tú decís, teníamos una audiencia pedida con 3 testigos, pedido por la defensa. Uno era nuevamente el expresidente de la calle Herrera, otro era un perito, Washington Curvelo, y otro era un escritor, un periodista, Álvaro Alfonso. Y estaba a última hora citado Zavala porque se le iba a informar de este procesamiento. Sabiendo eso, él estaba residiendo en Maldonado, argumentó problemas de salud, trajo una constancia y todos sabíamos lo que esto era una dilatoria o una excusa. La magistrada así lo entendió, después que nos retiramos, decretó el procesamiento con prisión y estableció en su resolución que se trasladaran efectivos a Maldonado, que lo detuvieran, lo llevaran a médico forense, que si estaba realmente tenía esas patologías cardíacas que se decía en el certificado, se le hiciera prisión domiciliaria con colocación de tobillera. Ahí está. Como se hizo eso por parte de la policía, se lo llevó al médico, el médico no constató o dijo que estaba en condiciones de ir a un centro de reclusión. Se produjo la detención y creo que en esa noche o en la mañana siguiente, ahí no me queda muy claro, se trasladó a Domingo Arena, donde están los centros represores. Rapidísimo para cerrar, ¿cómo siguen ahora con el resto de los culpables? Y bueno, seguimos trabajando, porque creo que es muy importante el tema de, además de obtener la verdad y tener la justicia. Y yo lo que decía con otros colegas suyos, creo que lo más importante, como en otros casos vinculados a esto, cuando yo tuve la comunicación telefónica a las 10:30 de la noche para informar a la familia antes que saliera en los medios de prensa, la primera reacción de la familia fue: ahora tenemos paz. Claro. Ni odio, ni venganza, ni revancha. Paz, porque después de todos estos años se supo realmente la verdad, que como tú decías, cuál era el móvil, y por lo menos uno de los responsables va a pagar por este horrendo crimen. Doctor, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, el agradecido soy yo.